Bienvenidos al Diplomado en Actualización y Planeación Inteligente 2023. Hoy contamos con la destacada participación del maestro Francisco Cárdenas Guerrero, quien es contador público egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, licenciado en Derecho egresado de la Universidad Humanitas Campus del Valle, contador público certificado en fiscal por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos desde el año 2011. Socio director del Centro Profesional de Capacitación Fiscal SC, conductor titular del programa de televisión e internet Los Mejores Fiscalistas de México, profesor titular a nivel maestría en diversas universidades del país, reconocido asesor contable y fiscal de diversos grupos empresariales, socio director de AFJ Asesores Tributarios y Corporativos SC, socio fundador del Centro de Desarrollo Profesional de Guerrero SC. Démosle un fuerte aplauso. Y entre otras cosas, pues esto provoca desfasamientos como este. Una disculpa, quedó fuera de nuestro alcance poder hacer algo. Entonces, una disculpa. Pero pues hay que ser positivos y ver que lo que vamos a analizar ahora, como los voy a preocupar mucho, pues hay que agradecer que no va a ser mucho tiempo para que se preocupen un poco menos. Van a ver ustedes cómo vamos a salir preocupados de esto. Preocupados y ocupados. Entonces, porque les adelanto que la declaración anual tiene ahora o va a requerir de ustedes mucho más atención y mucho más tiempo. Si, por ejemplo, se tardaban en llenar una declaración ya teniendo papeles de trabajo 5 horas, ahora se van a tardar 15. Y es cierto, porque cada renglón que ustedes van a llenar, aparte de que el SAT se empeña en que no pase ya un renglón, sino lleno el anterior. Entonces, incluso en el estado de situación financiera, si no pones efectivo y equivalentes 0, no pasas al siguiente renglón. Entonces, imagínense ustedes, aunque no tengan más que 2 cuentas, tienen que llenar los 25 renglones. Entonces, eso hace que tengamos que invertir más tiempo. Vamos a revisar algo fundamental. Yo les voy a mostrar todos los cambios que tiene el formato. Todos. Y renglón por renglón. Eso lo garantizo que lo vamos a hacer. ¿Cuáles son una de las novedades más importantes que tiene este formato? Pues el que incorpora 2 estados financieros básicos que no estaba incorporando. El estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el capital contable. Afortunadamente para los que opten o estén obligados a dictaminarse, no va a ser necesario que los llenen. Entonces, ustedes que se dictaminen o opten por dictaminarse, van a poder llenarlo más rápido que los que no se dictaminen ni opten por dictaminarse. En cuanto ustedes le pongan al aplicativo, opto por dictaminar o estoy obligado a dictaminar, automáticamente les quita los estados financieros. Y eso es lógico porque a través del dictamen se va a presentar o se van a presentar los estados financieros. Otra de las novedades, además de agregar esos 2 estados financieros básicos, es que nos agregan notas a los estados financieros. Y el punto es, oye, ¿debo llenar las notas? ¿Cuándo sí y cuándo no? Entonces eso también lo vamos a ver. Y otro más es el hecho de que vamos a tener estados financieros comparativos. No estamos acostumbrados todos, quienes auditen sí están acostumbrados. Los que no auditamos no estamos acostumbrados a manejar estados financieros comparativos. Entonces, aquí nos presentan los 4 estados financieros de manera comparativa. Entonces, eso puede llegar a requerir de nosotros mucho más tiempo. Esto como primera novedad. Otra novedad es que el aplicativo se reestructura totalmente en cuanto a los ingresos, en cuanto a las deducciones. ¿Por qué el SAT no le gusta cambiar los formatos y los dejó viejos durante muchos años? Precisamente para comparar, porque cuando cambia un renglón ya no lo puede comparar él en su algoritmo con el del año anterior. Por eso no le gusta agregar ni quitar renglones. Se decidió hacerlo porque ya tiene toda la información a través de las balanzas que le mandamos cada mes. Entonces va a poder hacer una reestructura con base en el anexo 24 y otra con base en la declaración anual. Entonces, sin más preámbulo, les quiero mostrar, voy a platicarles la teoría, un resumen de esta teoría que tienen aquí. La obligación de presentar la declaración del 76 fracción
Quinta, en esa declaración tenemos que manifestar la utilidad o pérdida, la PTU también. Aquí se establece la obligación de la PTU. Por eso en la declaración anual también van a encontrar ustedes la determinación de la PTU y que ahí vamos a platicar algo. Porque mucha gente tiene todavía un pasivo de la PTU del 21. Y entonces me dicen, oye, ¿y qué hago con esa PTU que no se pagó? ¿La sumo a la de este año? No. La PTU que quedó fuera del límite por el cual nosotros debemos pagarla, porque recuerden que el año pasado tuvimos una reforma en cuanto al límite de la PTU, que no exceda de 3 meses de salario o del promedio de la PTU pagada en los 3 ejercicios anteriores. Si, por ejemplo, yo determiné PTU de 1 millón y el límite me dio la suma de todo lo que tengo que pagar a los trabajadores, me dio 800,000, me decían, ¿qué hago con los 200,000 de diferencia? No hay diferencia. Tú debiste haber hecho el pasivo por 800, no por el millón. Oye, y si lo hice por el millón, ¿qué tengo que hacer? Un asiento de corrección. Vas a corregir en términos de la NIT B1, corrección de errores. Esa corrección va a ser retrospectiva. O sea, vas a decir, cargo al pasivo, los 200,000 en mi ejemplo, con abono a utilidades acumuladas. Y con eso lo vas a corregir. Eso es lo que tienen que hacer. Y como ese punto, vamos a ver otros de la PTU. Pero aquí tenemos la obligación. Ahora, punto número 2. En cuanto al contribuyente o a los contribuyentes que pueden optar por dictaminarse, necesitan cumplir tres requisitos. 1, ingresos, 2, valor de activo y 3, número de trabajadores. Ingresos mayores a 140 millones de pesos. Valor del activo mayor a 110 millones de pesos y un promedio en cada uno de los meses del ejercicio, en ese caso 2021, para estar obligados a dictaminar 2022, de 300 trabajadores. Son los únicos que pueden dictaminarse. ¿Tienes menos de esos ingresos? No puedes optar por dictaminarte. Entonces, la opción implica cumplir requisitos. 2, ahora, estos contribuyentes pueden optar, pero el siguiente lámina, esos contribuyentes deben dictaminarse. Y para que estén obligados a dictaminarse, tienen que tener ingresos superiores a 1,650 millones de pesos. Esto es una distinción entre quienes pueden y quienes deben. Ahora, tenemos por otra parte, se los pongo como resumen, la DICIF, la Declaración Informativa sobre la Información Fiscal del Contribuyente. Esta famosa DICIF que se presenta conjuntamente con la declaración anual, la van a encontrar ustedes en el 32H del Código Fiscal de la Federación. En ese artículo 32H van a encontrar ustedes los obligados a presentar esta informativa. Ingresos mayores a 842 millones. Ese es el primer supuesto, que pues a lo mejor no todos le llegamos a ese monto y pues no estaríamos obligados a presentarla, ni a dictaminarnos, ni a presentarla respecto de esta fracción. La siguiente fracción, vamos a encontrar a los contribuyentes que pertenezcan al régimen opcional de grupos, que antes eran los que consolidaban, están obligados, las paraestatales, los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en México, pero vean el quinto, cualquier persona moral residente en México respecto de operaciones llevadas a cabo con residencia en el extranjero. Oye, cualquier operación, oye, le compré $100 a una empresa de Estados Unidos, ¿ya me tengo que presentar la DICIF? Sí. Sin embargo, vamos a encontrar una disposición miscelánea que establece que si el total de mis operaciones con residencia en el extranjero no rebasaron 100 millones de pesos, no voy a estar obligado a presentarla. Aquí está la regla. La regla es la 2.16.3. Vamos entonces viendo quién está obligado a la DICIF. Le agregaron una fracción al 32H este año. ¿Cuál? La fracción sexta. Aquellos contribuyentes que realicen operaciones con partes relacionadas que estén obligadas a dictaminar, es decir, vamos a suponer una empresa que está obligada a dictaminar porque tiene 2,000 millones de ingresos. Ok, cualquier parte relacionada de esa empresa, aunque tenga 10 millones de ingresos, se obliga a presentar la DICIF por realizar operaciones con una empresa que está obligada a dictaminar. Sin embargo, vamos a ver también ahorita una regla miscelánea que establece que si esas operaciones que realizó con la empresa que está obligada a dictaminarse
por actividades empresariales no excede de 13 millones de pesos, o por prestación de servicios independientes no exceden de 3 millones de pesos, no estará obligada a presentar la DICIF. Esa regla es esta que está aquí. Déjenme ver, ya me pasé. Ya no quiero regresar. Bueno, sí, ya no quiero regresar, que no regrese. No hay problema. De todos modos, sé lo que dice. Esa es la disposición que tenemos que tener presente. Último punto. Aquellos contribuyentes que estén obligados a presentar la DICIF, por ejemplo, un contribuyente que realice operaciones con residencia en el extranjero de más de 100 millones de pesos, puede no presentar la DICIF si opta por dictaminar. Siempre y cuando pueda optar por dictaminar. Es una u otra. O es dictamen o es DICIF. ¿Por qué? Porque el DICIF es un dictamen en pequeño. Ese es el DICIF. Antes se llamaba CIPIAD. Ahora es DICIF. Entonces, nada más hay que estar conscientes de eso, porque cuando el aplicativo nos pregunta ahí, ¿estás obligado a dictaminar? Depende del 32A, 1.670 millones de pesos. Luego, ¿optas por dictaminar? ¿Sí o no? Y cuando tú le pones aquí que sí optas por dictaminar, ya no te pone el DICIF. Cuando le pones aquí que estás obligado a dictaminar, ya no te pone el DICIF, automáticamente. Entonces, de eso dependen las respuestas. Aquí tenemos ingresos por regímenes fiscales preferentes para los que tengan ese tipo de ingresos en paraísos fiscales, que tienen que hacer como una declaración aparte. Ahora, si le pongo yo, estoy obligado, la opción de dictaminar o no dictaminar, de aquí, si le pongo que estoy obligado a dictaminar estados financieros, no me va a poner los estados financieros y no me va a poner la DICIF. Si yo le pongo ahí que estoy obligado a la DICIF, entonces ya voy a tener aquí este apartado y voy a tener el de estados financieros, los dos. ¿Cómo se presenta la DICIF? A través de un archivo que se adjunta a la declaración. Así se presenta la DICIF. Entonces, y esta DICIF también tuvo un cambio para el 2023 que tenemos que revisar. Bien. Ahora, ¿van a aparecer estados financieros o no? Dependiendo si están obligados u optan por dictaminar. Vamos a entrar ahora de lleno ya a las novedades del aplicativo. Primer novedad. Aquí se agrega este parrafito, este pedazo no estaba. Dice ingresos exentos o no acumulables. Primer punto. Ingresos exentos o no acumulables. Una persona moral del título 2 solamente tiene exentos cuando tenga ingresos del sector primario. Solamente. Aquí se confunde la autoridad y da a entender, o más bien no da a entender, demuestra su ignorancia en materia fiscal. Porque confunde el no acumulable con el no ingreso o no objeto. Es una verdadera pena que sean tan ignorantes. Y lo demuestran aquí, fíjense, vamos a demostrarlo, no hablar por hablar. Aquí lo demostramos. Primero, en el exento dice, sin exentos, que vamos a ser casi todos, o exentos derivados de inversiones en fondos de pensiones y jubilaciones en el extranjero. Te la compro, está bien. Ok, casi todos le vamos a poner sin exentos. Tienes que ponerle sin exento y guardar, si no, no pasas, ¿eh? O sea, sin exento y guardar. Y luego, ahí, los ingresos que se adicionan son los no acumulables. Vean, no acumulables, el aumento de capital. No. Artículo 16 de la ley del impuesto a la renta. No se consideran ingresos aumentos de capital, primas por suscripción de acciones, pago de la pérdida por parte de los accionistas, cuando el contribuyente utilice el método, el superávit por revaluación, que ya es muy viejo. Eso es un no ingreso. Y el no ingreso no se tendría por qué declarar, porque lo que declaras aquí son ingresos. Y si la ley dice que no son ingresos, ¿por qué me vienes a preguntar lo que no es ingreso? Me hubieras dicho, te lo pido como dato informativo, está bien,
pero no me lo pongas como un no acumulable. El único no acumulable que tiene una persona moral, bueno, son dos.